El cine como el celuloide es un material que guarda historias, captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias, no para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en Amélie y los secretos de la lluvia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy contento. Hemos estado experimentando una temporada de películas realmente sorprendente, maravilloso. Demasiado entrañable, demasiado visceral, y creo que en la medida que hemos avanzado en las películas hemos descubierto joyas, algunas obras maestras, otras joyas, otras películas buenas, correctas, pero creo que está quedando muy arriba el listón, ¿no? Y justo platicábamos ahorita eso tras de cámara, que creo que este año ha sido mejor que el año anterior, más enriquecedor. ¿O será que adoptamos otra metodología para revisar estas películas? Y la verdad, estoy demasiado sorprendido, maravillado que con cada película descubrimos un nuevo universo, y creo que eso es lo bonito, y creo que es lo que decía el maestro cuando escribió Esculpir el tiempo. Los directores más interesantes son aquellos que construyen universos, ¿no? Y esta película es un universo por sí mismo. Sí, hablábamos ahorita de, por ejemplo, que el año pasado fue El Brutalista, de ahí para abajo, ¿no? Sí. O sea, había películas importantes, como decías, ¿no? El Aprendiz, estaba Cónclave, o sea, era pues, en mi, como dicen, en mi board es Brutalista, la mejor, así, pero por mucha diferencia, Cónclave y El Aprendiz. Y yo metía la brasileña que te falta ver. La brasileña, bueno, la sustancia también me gustó mucho, sin embargo, el final no me terminó de encantar, eso hizo que son más medianas, o sea, Cónclave igual es muy buena, pero es una película redonda, pegándole a cosas más allá, pero el Brutalista es un 8. No, el Brutalista es un 10. Y hoy es como, ya no sabemos, porque pues, hablamos de Sirat, que creo que ya pasó tiempo y ya me está gustando más, justamente. Ya la estás digiriendo. Sí, ya me está gustando más. Perfecto, ya ves. Sirat, Dale un poquito. Déjalo que digerir. Fue solo un accidente que también está increíble. Hamnet, la semana pasada también. Es un y ahorita con esta película animada que no se queda atrás, que igual yo creo que está al nivel. Es que será difícil ponerla entre la ficción, porque de hecho no sé si viste que estuvo en Cannes, estuvo en la competición oficial. De hecho, yo estuve viendo el póster y yo fui a verla con Joaquín y le decía, mira, estuvo en una sección, seguramente una cierta mirada, que ves que es realmente donde meten las animadas. No, estuvo compitiendo para la Palma de Oro la película. Y la verdad es que, híjole, está bien hermosa la película, la verdad. Otra vez nos tocó llorar de nuevo. Primero, bueno, ahora sí no me interrumpieron. Ahora fui con Joaquín, ese sí no me interrumpió. Que para la siguiente llévate a Joaquín siempre, mejor, ¿verdad? No, y tuve mi momento, ya te lo platicaré. Qué manufactura de la película, y me gustaría empezar que está basado en una novela, en un acto, digamos, un tanto autobiográfico, que precisamente es de una escritora que se llama igual a Amélie, que es una escritora belga, que precisamente ella empieza a narrar esta parte metafísica en donde el ser humano no nace con nada, sino simplemente es tu interacción con lo que hay en la vida, y a partir de ahí te haces cuestionamientos de realmente quién soy yo y a partir de qué constructo me voy construyendo, valga la redundancia. Y a partir de ahí, pero te lo plantean aquí de una manera muy tierna, porque es el nacimiento de una niña que nace en estado vegetativo, que es precisamente Amélie. Ellos vienen son familia belga, pero el papá por temas de trabajo se tiene que ir a Japón y empieza a narrarlo en una voz en off que la verdad es que está maravillosa. Yo a diferencia tuya, tú la viste doblada, yo la vi en subtitulada en francés. La verdad que también es una maravilla, porque ya decía Napoleón, ¿no? Que el español es para conquistar mujeres, el alemán para hablar con animales y el francés para hablar con Dios. Y la verdad es que es una maravilla. El idioma francés tiene ese feeling, ese acento, esa gracia, que la verdad lo hace todavía más bonito verlo en su idioma original. Que digo, sin quitarle, por supuesto, la experiencia del doblaje, porque sabemos que tenemos en grandes México, actores de doblaje. Excelente. Hemos hablado del Caballero de la Noche, que, no le pide mucho realmente a la película original. El gran trabajo que hace Pepe Toño, que hace este actor que dobla a Charlie Sheen también a Christian Bale. Y creo que aquí me imagino que no está tan separada de lo que es la experiencia francesa. ¿A ti qué te pareció la película en sí? La experiencia, porque creo que también es muy diferente a películas animadas convencionales. Sí, bastante. No sé por qué siempre que veo una película de esta manufactura, con esta temática,
o de esta, llena de esta emotividad. Me acuerdo de esta película del niño Kirito. ¿Sí era Kirito? Un negrito. Ay, ya no me Yo acuerdo. la he visto. ¿Animada? Es animada, viejísima. Justo es lo que decíamos en otros programas, que la animación es una técnica. No es que signifique que sea enteramente para niños, ¿no? La animación es una técnica, es una forma igual de plasmar la idea, de pasar del guión, del storyboard, ya a lo real, a lo concreto, ¿no? En términos generales, fue una experiencia demasiado emotiva. Igual esta película habla un poco también de la pérdida, del rencor del pasado y de vivir optimistas hacia el futuro, ¿no? Creo que es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Y ay, es que esta película te lo pone todo con colores muy vivos, colores ya muy sepias, muy cafés, muy apagados, terracotas. Pastel, Contraste entre pasteles y colores más térreos. Entonces, en conjunción con la música, híjole, es que sí fue toda una experiencia. O sea, me envolvió en este universo que construyeron estos dos directores, porque es una codirección. Entonces, no, sí me dejó pensando bastante. Sí, fue muy... Aparte la técnica animada que pareciera impresionismo francés, pero a la par también tiene como esta técnica pictórica más orillado a lo japonés también, porque aquí vemos como es una mezcla. La dualidad precisamente de Europa a lo que termina siendo Japón, que yo he visto pinturas que sí se acerca al impresionismo francés, o más bien, a lo mejor ya estoy pecando de decir que es impresionismo francés, probablemente es una técnica japonesa muy oriental que desconozco, pero la hemos visto en películas, ¿no? Con el maestro Kurosawa, lo hemos visto con Masaguchi, en el mismo Ghibli, ¿no? Hemos visto este tipo de técnicas, sobre todo más con Isao Takahata, por ejemplo, la princesa Cayuga, Kawaguya. Puedo equivocarme, ¿cómo se pronuncia correctamente? Me he oído mil maneras y ya no sé cuál es. La obra maestra de Isao. Y cómo tienen esta técnica, te digo, muy oriental. Pero digo, a mí me parece más, y yo como viviendo de este lado del charco, al impresionismo francés, ¿no? Pareciera que está con una técnica de acuarela. Platicaba con Joaquín precisamente y me decía, es que no creo que sea totalmente acuarela, seguramente hay una técnica ahí digital, pero sí te da esa impresión, y por supuesto como pintada en un lienzo blanco, como en la película de la princesa, ¿no? Que ves que es un lienzo blanco y los bordes están no pintados totalmente. Entonces me parece muy artesanal, a pesar de que sí, considero que no está completamente hecha a ese nivel, sino también tiene una parte digital. La película tiene mucho detalle. Algo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, de la fotografía, fue las partículas. No sé si observaste las partículas. La fotografía está increíble. Hay una parte también donde conforme va descubriendo a Amélie estas distintas etapas de la niñez, o incluso materiales y ni siquiera de la niñez, porque te habla de cosas como mencionas de la pérdida literalmente de un ser querido, pero también la pérdida no necesariamente terrenal, sino más bien yo me tengo que alejar por diferentes circunstancias, y está dibujada con un contraluz, y cómo está esta silueta tan bonita que se elabora con los contraluces y de manera natural. Y la verdad es que me parece magnífico cómo está iluminada. Híjole, ya puso la vara muy alta, a ver qué tal están las demás películas animadas. Es la primera que nos aventamos, todavía nos queda Arco, nos queda por ahí Zootopia y la surcoreana, pero la verdad es que esta me dejó impresionada. Yo sinceramente no creo que haya, bueno, quién sabe, porque ya hablé de falso un accidente y me he sorprendido con otras películas más. Sí, fíjate que creo que lo bonito de esta película, y justamente pusiste el dedo en el renglón, a pesar de que es animación, es una animación en 3D. Sin embargo, sí tiene esta textura que pareciera artesanal, que parecieran acuarelas. Inclusive yo me atrevería a decir, casi las puedes tocar con la mano, ¿no? Cual eso fuera, ¿no? Como si fuera, ¿no? Entonces, ya es cambiar este orden de las cosas, y creo que todas las películas animadas fuera de Estados Unidos lo están dando. O sea, el ejemplo más rápido que me viene a la mente son las trillizas de Bell Bell, Persepolis, ¿cuál otra?
Mi amigo robot, ¿no? Entonces, salirse de esta animación 3D ya hiperrealista, ¿no? Que nos trajo Pixar hace casi 30 años, ¿no? Ya Toy Story ya cumplió, creo que sí fueron con 30 95. años. Ya hace 30 años que está bien, ¿no? Y ellos buscan expandir eso, llevarlo hacia allá el hiperrealismo. Y ya consideramos que cualquier otra cosa que no se parece a eso no tiene mérito. Por supuesto que no, ya vemos lo que ha hecho Wes Anderson, ¿no? En 2 películas, El Increíble Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Con Spider-Man Into the Spider-Man. Que vino a romper totalmente este canon y que ya también está marcando tendencia en las subsecuentes películas. El Gato con Botas, El Último Deseo, que a mí me parece la mejor película animada de ese año, por encima de la de Guillermo del Toro. Es ver otro tipo de propuestas animadas, ¿no? Estos dibujos cual si fueran acuarelas, que creo que también va muy relacionado con la temática y nuestro personaje principal, que es esta niña que se cree Dios, ¿no? Lo más fácil o lo más sencillo siempre que tienen los niños cuando empiezan a querer dibujar, a pintar, es dales acuarelas, píntales sus manitas y que ellos exploren por donde sea, ¿no? Y me parece muy bien en la línea de lo que va esta película, ¿no? Rápidamente, ¿de qué va? ¿Qué pasaría si Dios cobrara conciencia? ¿No? De pasar de ser un observador objetivo indiferente a tratar de ser protagonista y participar de la vida. Me generó duda porque yo tenía como este tema de realmente sí será Dios. O sea, yo al principio sí, igual y sí, ¿no? Igual y sí en esta conciencia de la niña, y te vas dando cuenta cómo avanza la película que es todo menos eso. Como mencionábamos, pues la niña nace con unos padres que ya tienen 2 hijos más, y ella nace en estado vegetativo. Precisamente la película empieza ella abriendo los ojos y el médico viéndolo. Vemos una subjetiva de la cámara. Y la niña va narrando que pues que le parece raro como esto, ¿no? Y ella menciona, pues yo soy Dios porque yo los observo y realmente pues solamente estoy analizando y me parece bien y vivo bien sin expresarme. Después pasa algo ahí bastante curioso, en donde tiembla, porque sabemos que en Japón tiembla bastante. Tiembla y ella ya cobra esta conciencia, ¿no? Y empieza a explorar todo este mundo. Sin embargo, hay un punto también muy importante donde conoce a la abuela por primera vez, porque dice, pues bueno, ya ella viene igual de Bélgica, va a visitarlos a Japón, pero la niña pues todavía está como un poquito renuente a hablar, ¿no? A tener este lenguaje. Y la abuela le dice, te traje un chocolate suizo, come el chocolate suizo ella, y a partir de ahí se empieza a liberar un montón de emociones, porque sabemos que pues la primera vez de un dulce, rush de dopamina, y se le descubre el mundo y ya empieza a hablar precisamente, ¿no? Y te va narrando muchas situaciones así donde ella va descubriendo el mundo, desde lo que termina siendo agradable hasta lo que termina siendo pues prácticamente una pérdida, y como tú mencionas el duelo. ¿Tú cuál es tu tesis? Sobre todo me gustaría saber como papá, cómo viste esta narración del niño y descubriendo, y a la par también de los papás, porque hay incluso una frustración de los papás cuando pues de pronto ella pues se empieza a explorar, pero se pone en riesgo muchas de las veces, como los niños precisamente lo hacen en este descubrimiento. ¿Tú cómo lo narrarías desde tu perspectiva de papá? Pues primero me impresionó mucho la película al inicio cuando narran que estaba en estado vegetativo, ¿no? Porque no sé, los hijos te empiezan a doler desde el momento que tú sabes que ya vienen en camino. No, y a mí me pasó, como te contaba hace algunos años, con mi expareja. Antes de que nacieran nuestros hijos perdimos un bebé, ¿no? Y fue un evento que nos marcó y nos dolió bastante, ¿no? Como si lo hubiéramos tenido en brazos, ¿no? Posteriormente, pues nos empezamos a meter un poquito en este tipo de lecturas que el nuevo niño que venía en camino era un niño, que era un niño arcoíris. No me acuerdo, pero era muy deseado, ¿no? Y por lo tanto fue cuidado, sobreprotegido, ¿no? Y cuando nació mi hijo mayor, Mauricio, a los 15 días lo tuvimos que internar en una clínica porque se le había subido las bilirrubinas y estaba deshidratado, estaba todo amarillito, pobrecito, ¿no? Y ya lo llevamos a la clínica, lo internamos y todo esto. Y no sabes el dolor y la impotencia de verlo en la incubadora
le hicieron un tipo de gafas recortando un cubrebocas y se lo pusieron aquí para protegerle los ojitos con las lámparas. Y no sé, a mí jamás se me va a olvidar de la mente. Él estaba acostadito. Pareciera que hubiera estado tomando el sol porque tenía una pierna cruzada encima de la otra dentro de la incubadora. Y su mamá y yo viéndolos, estábamos llorando, ¿no? Y a mí lo que me impresionó, contraste con la película, fue que a pesar de que les dicen que está en estado vegetativo, los papás no, nos la llevamos, la cuidamos. Y esta metáfora la expanden hacia la realidad, que es la burbuja, tener al niño dentro de la burbuja, ¿no? Igual que pues, después su mamá y yo así, puta, cualquier cosita, luego, obviamente padres primerizos, ¿no? Esto siempre ocurre solamente con padres primerizos. Cualquier cosita es luego urgencias, doctor y todo esto, ¿no? Yo jamás he ido tantas veces al médico urgencias como en este segundo embarazo, ¿no? Después del primero fallido. Y ya conforme vas teniendo hijos, ya el otro casi nunca, ¿no? Digo, ahorita pues nada más una vez que sí lo llevé a urgencias y ahora que se fracturó el brazo. Pero ya conforme vas teniendo la experiencia, vas adquiriendo esta seguridad, pues dices, bueno, pues es un hándicap con el cual tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y a mí lo que me gustó fue esta metáfora ya llevada a la realidad de la niña en la burbuja, que no está relegada, pero pues está ahí, ¿no? Cual si fuera mueble, ¿no? Y esta situación de que los hermanitos, bueno, el hermano mayor es más notoriamente, pues como que deja de tomarle atención a la niña porque no habla, no se comunica, ¿no? Y este momento en el que rompe y en el que decide empezar a comunicarse, me evocó el momento en el que ella se toma el chocolate, bueno, come el chocolate, me acordé inmediatamente de esa película Ratatouille, en la cual la comida era la que despertaba y activaba todos los sentidos, ¿no? Y no sé si fue a propósito que a lo mejor un homenaje velado, no sé, pero inmediatamente te remite a otras películas, ¿no? Yo creo que tiene más homenajes a lo que es Estudios Ghibli, ¿no? Igual como pues este tema de Japón, que bueno, también en parte pues tiene que ver con la novela original de la autora, ¿no? Y que ella precisamente sí se evocó a sus recuerdos para poder construir esta novela precisamente. Y ella dice, desde mis 0 años hasta, bueno, hasta mis 3 años, empecé como a reconstruir qué fue lo que yo recuerdo de ese entonces. Entonces es un trabajo pues complicado, ¿no? Porque imagínate como adulto, yo no me acuerdo tengo un poquillo de pasajes, pero no completamente. Tú que eres profesional de la salud, Carlos, tomar conciencia de uno mismo, ¿a qué edad ocurre? O más o menos en promedio, ¿a qué edad le ocurre a los niños? Es que siempre lo tenemos ahí. O sea, es parte hay una parte de nuestro cerebro que es el hipotálamo, en donde siempre se van almacenando ciertos recuerdos, pero esos recuerdos al final son como fotografías. O sea, es una reconstrucción. Todos los recuerdos que tenemos no son literales, son reconstrucciones de acuerdo a cómo nos conviene tenerlos ahí. Unos tantos incluso hasta nos protegen. Tipo, a lo mejor te mordió un perro de niño, entonces pues tú lo recuerdas de una manera súper catastrófica, y al contrario, a lo mejor recuerdas algo muy bonito que igual te está protegiendo de todo lo demás. A lo mejor un papá amoroso y el papá no fue amoroso necesariamente. Entonces eso lo tenemos y esa conciencia siempre está ahí. Ahora que lo saquemos a flote es otra cosa distinta, porque cuando no lo sacamos a flote es porque no nos conviene. Tipo, a lo mejor en un pasado te ahogaste y no quieres sacar eso a flote a pesar de que te puede seguir afectando. Entonces, precisamente en terapia a veces se explora un poquito eso para saber el detonante, pero siempre tenemos eso es parte de la adaptación del ser humano. O esa situación ¿cómo se llama? A lo mejor de evocar ya estos recuerdos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros recuerdos de los que yo... Eres consciente pues desde que nacemos. Sí, desde que nacemos. Bueno, sí, porque pues reconocemos a nuestros padres, sobre todo a la mamá, ¿no? Claro, sí, no, a la mamá, y en otra parte de nuestra vida al papá. Ya lo decía Eric Fromm en Arte de Amar, ¿no? Que la mamá es este primer amor incondicional. Y después viene el papá, que ya es el amor condicional, que es esta persona que quiere sentirse orgullosa de ti, ¿no? Quiero que tú seas un igual hacia mí, o quiero que me superes, y quiero que seas una persona resolvedora, quiero que seas una persona fuerte y que te puedes exponer ante el mundo. Y yo te doy ese empujoncito, a pesar de que yo te estoy protegiendo, pero en algún punto voy a cortar ese lazo que tengo contigo. Entonces lo tenemos desde pequeños, porque eso sí lo recordamos. O sea, al final de cuentas, el amor materno es algo que, por ejemplo, nosotros como hombres buscamos, y en el contrario, las mujeres, el amor
paterno, en el buen sentido, sin generar esta parte del líbido. Sí, ahorita que Freud a mí me caga y la verdad es que sí. es estúpida su teoría, que digo, al final de cuentas eran otros tiempos, pero esos recuerdos siempre los tenemos desde muy pequeños y empezamos a generarlo. No sé si tú recuerdas cuando, haga redundancia, cuando eras niño, tener recuerdos precisamente de chico. Yo de lo que más me acuerdo así más chiquito fue una ocasión que fuimos a Reino Aventura. Imagínate cuántos años tengo. Otra ocasión, mis padres que fueron al mercado y como estaba lloviendo y la casa donde vivíamos, me dejaron acostado en el asiento trasero del coche y ya después fueron por mí. O sea, pero así como que esos flashazos, pero ya bien, pues a lo mejor me acuerdo... Pues a partir de los 4 años, antes de que naciera mi hermano. Sí. Entonces, por eso te digo, yo creo que es una reconstrucción bien importante y pues, híjole, pues yo creo que debe ser todo un trabajo el estar pues reconstruyendo desde tus 0 años. O sea, es muy poca la gente, pero sí ha habido casos en que hay personas que sí incluso recuerdan estar en el vientre materno. Digo, obviamente tienen que tener una capacidad cerebral increíble. E incluso yo creo que si entras en un estado de terapéutico, de hipnoterapia, probablemente sí podamos recordar incluso estar en el vientre materno, pero sería un trabajo. Y digo, y para empezar, como para qué lo tendríamos que recordar, ¿no? Digo, aquí por supuesto, hablamos de que pues hizo su tesis la autora y está bien padre porque esta reconstrucción, a pesar de que nosotros no lo recordamos, te parece bien cercana. Desde cuando naces, desde que empiezas a observar, pues te sientes cercano, a pesar de que nosotros no recordamos cuando éramos tan chiquitos. Y está interesante cómo te lo va planteando en esta voz en off. ¿Cómo te pareció la construcción de la voz en off? Porque la niña va narrando todo. Sí. Desde la película, cómo ella se va interactuando, pero también tiene una voz en off de sus propias reflexiones. Sí, esta situación de narrador omnisciente, objetivo subjetivo, ¿no? Porque si bien también está narrando las cosas que están aconteciendo, hace reflexiones para sí. Me parece un contrapunto bastante interesante porque ahí es cuando ya se nos viene más bien el desdoblamiento a participar de la vida, ¿no? Que es evocado, como bien dijiste, por la abuela y después empieza a crear un vínculo con Nishio-san, esta mujer que llega a la casa para ser, pues primero, digamos, el ama de casa y después pues la cuidadora primaria de Ame-chan, porque pues su mamá creo que es concertista, ¿no? Es músico profesional. Sí, toca el piano. Tiene que ensayar. El papá es diplomático, es embajador en Japón por parte de Bélgica. Entonces, los hermanos grandes van a la escuela. Entonces, ¿quién se queda al cuidado de Ame-chan? Es esta mujer Nishio-san, que regresa a la casa en la cual vivió de niña. Esta casa que es propiedad de la señora Kashima-san, que es la... Qué personaje tan duro, tan pues humano. No, está increíble, porque ya al final cuando descubres cuál es su dolor, por qué ella está amargada, te generas esa empatía, ¿no? Sí, y cierra el círculo de que es un personaje redondo, no nada más es maldad sin razón o a lo mejor rencor por ser rencorosa, ¿no? Sino le damos el lado humano. Y esta que comparten muchas similitudes ambas mujeres, sin embargo, las dos se van a un extremo distinto, ¿no? Esta Nishio-san que si bien sufrió también una pérdida familiar bastante importante porque se narra en la historia que ella perdió a su familia en la guerra. La película se sitúa 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues vemos cómo Japón, bueno, lo que sabemos por la historia, Japón, cómo se reconstruyó, se reinventó a sí mismo después de la tragedia de las bombas nucleares, ¿no? Cómo le costó a la población salir adelante. Japón era un país de agricultores y de pescadores. Y párale de contar, ¿no? Y a partir de este bombardeo de la Segunda Guerra Mundial es que ellos empiezan a desarrollar una industria fuerte y después se llegan a convertir en una potencia tecnológica que, bueno, ya hoy día ha mermado bastante, pero en los 80, 90, la tecnología, y buena parte del 2000, la tecnología era Japón. Japón era la punta de lanza siempre en cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, mientras Nishio-san se ve al lado
pues más maternal, si lo queremos ver así, empático, servicial, pues Kashishima es el rencor absoluto, pues alquilo la casa a estos extranjeros, ¿no? Porque ellos los ven así. Claro, y este arquetipo de persona, él es el malo, ¿no? Y por ellos fueron los que nos bombardearon. Sí, o sea, y lo cual bueno, por lo menos a mí me causó sí un conflicto porque dije, bueno, a ver, espérame, ellos son de Bélgica no bombardeó Japón, o sea, sí. Es este prejuicio que tienen los habitantes orientales hacia digamos, hacia el ario, ¿no? Hacia la gente, ¿cómo les dicen ellos? Gaishin. Creo que sí. Sí, tal vez el hombre más occidental. Más occidental. Podría decir. Pero ellos tienen una palabra para referirse siempre a los extranjeros. Creo que es gaijin. Algo así. Más despectivo. Más despectivo. Como nosotros del gringo, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y al contrario, no, por decirlo nativo norteamericano, pues los caras pálidas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces. Los latinos, que a mí me parece despectivo eso que para latinos todo. O sea, sí, porque, o sea, franceses, portugueses, españoles, toda la gente latinos. Que habla una lengua derivada del latín somos latinos, los italianos. Pero ya nos dicen como despectivamente los latinos, ¿no? Uh-huh. Y esta cosa como de históricamente de cómo cargamos con ello, ¿no? Por ejemplo, hablando de nosotros con España, ¿no? Uh-huh. Que pues, seguimos como muchas veces teniendo este tema de pues el oro, que nos destruyeron nuestros templos y traemos como este rencor como tu expresidente, precisamente que quería como esta parte de perdón, ¿no? Sí, bueno, ese es otro tema. Este tema del perdón, pero que es algo que está en ni mucho, perdón ni olvido. Está mucho en el lenguaje implícitamente de las personas. Y aquí igual, ¿no? O sea, que hablamos de que es curioso cómo a pesar de que ellos están del otro lado históricamente, cómo pesa esta figura de un país y que ese país te hizo daño. Y de ahí parte, ¿no? Como ella es la casera y ve a Amélie pues explorando y demás, y a ella le molesta que Amélie se vaya metiendo a su propiedad, porque pues son prácticamente vecinos, ¿no? Está la casa, cruzas un pequeño puentecito, un lago y está ya la casera. La casera vive sola y por eso ella recomienda a la cuidadora para que, pues bueno, ella se haga cargo de ella y pues parte ya también del mantenimiento de la casa. El mantenimiento de la casa. Pero ella realmente siempre ve de manera despectiva no solamente a la niña, sino a la familia. Y parece curioso porque entonces ¿para qué les terminas rentando? ¿No? Exactamente, ¿no? O sea, aquí vemos este choque cultural porque asumimos es una casa gigantesca. Bueno, es una propiedad inmensa la que tiene esta mujer, Kashishima. Y vemos, pues si bien es una persona acomodada, pues están sufriendo los estragos de la guerra que aconteció. Uh-huh. Por esa situación tiene que rentar a esta familia. Pues si lo vemos de esta forma que es privilegiada, ¿no? Porque ser embajador de un país y estar en el extranjero no es cualquier cosa. O sea, habla de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces vemos cómo, digamos, de esta forma, yo creo que, bueno, hasta cierta forma, hasta cierto punto lo boca que vienen a mancillar, ¿no? La propiedad, vienen a pisar de nueva cuenta. Son citadinos, ¿no? Ajá. Como en aquellas películas de John Ford, ¿no? Donde llegaban otras personas y eran como los citadinos, ¿recuerdas? Sí. Estas películas con John Wayne y con John Stewart. Ay, se olvida su nombre. Me acuerdo el apellido del maestro Stewart, en donde pues llegaba él, el educado, el maestro. Por ejemplo, recuerdo La muerte de Liberty Balance, que precisamente llega el maestro Stewart, llega en un carruaje y demás, pero llega como alguien que va a educar al pueblo y demás, y John Ford John Wayne es como de el citadino, ¿no? Sí. Que va a venir a enseñarnos, nosotros aquí tenemos nuestra propia cultura y el hombre educado y demás, y son estos choques socioculturales. Entendemos ya después por qué la casera pues está pues, amargada, ¿no? A mí me encanta la parte donde hay un festival que es como el equivalente a nosotros el Día de Muertos, cuando ya en balsas ponemos velas. Ellos lo hacen de una igual manera en un lago, sí se puede decir un lago, un río. En un río, en donde pues igual ponen como una ofrenda hacia las personas que ya partieron. Entonces la cuidadora le dice a Amélie, oye, vamos. El papá le dice, oye, muchísimas gracias, porque él, bueno, ahorita tocamos el dedo porque se va el papá, me adelanté un poquito, la lleva a que vea este ritual y la casera se enoja porque le dice, ella, eso es una falta de respeto, no es
ellos no son parte de esta cultura, ¿no? Entonces eso no puede ser y te voy a pedir por favor que abandones este trabajo porque rompiste como todos los protocolos que tenemos nosotros y eso no es suyo. Sí, porque son muy, bueno, a partir de la cuestión de que no es menor de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron una cultura bastante cerrada. ¿Y qué crees? A mí me llevó también a otra escena de una película que no tiene nada que ver y espero, por favor, no te burles. No sé si tú llegaste a ver esta película según semi-biográfica o biográfica acerca de la vida de Bruce Lee. No, nunca no. ¿No? Rápidamente, no sé si nuestro productor la vio esta película basada en la vida de Bruce Lee. No, tampoco. Bueno, pues híjole. ¿La viste tú? Sí, nada más la vi yo, mi carnal, porque la pasaban cada 8 días en Canal 7. Pero bueno, rápidamente Bruce Lee, artista marcial, que nació en Hong Kong, pero también era de origen norteamericano, porque nací, tenía documentos, todo eso. Se va de Hong Kong, se va a Estados Unidos y se convirtió en leyenda, ¿no? Rápidamente. Cuando Bruce Lee, por lo menos en la película, estaba en la universidad, decide abrir una academia para enseñar Kung Fu, ¿no? Y en el barrio donde vive, que era un barrio chino, pues la gente que vivía ahí lo vio mal porque Bruce Lee empezaba a enseñar, o sea, no admitía todo tipo de estudiantes, no necesariamente de la comunidad china. Entonces tuvo este enfrentamiento, digamos, con estos... ¿cómo se puede decir? Con estos nativos, gente mayor, que como líderes y todo eso. Oye, ¿por qué le estás enseñando nuestros secretos a estas personas, a estos extranjeros, no? Y tiene una línea bien bonita en esta parte. Él decía, nuestra cultura es hermosa. Yo quiero que la vean. Quiero mostrarles lo bella que es nuestra cultura. Y el hecho que esta mujer, la cuidadora, llevara a Ame-chan al río y prepararle la ofrenda, porque era la ofrenda para la abuela, ¿no? Construye esta pequeña balsa, inserta la vela, la empapela y hace esta caligrafía. El arte cantonés, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí más bien son es el alfabeto. Ay, ¿cómo se llama? Hiragana. Y el otro se me olvidó, pero bueno, hace estas letras evocando que yo advierto, tengo la impresión de que escribe el nombre de la abuela y algún otro mensaje y vemos que en una de las caras hay un dibujo que hace la niña, ¿no? De Amelín, Amelín. Incorporándola a esta cultura, ¿no? Enseñándole y haciéndole pues este rito para que ella se sienta cerca de la abuela, ¿no? Y en contraposición, pues la casera que ve con bastante rencor de, pues, ¿cómo estás haciendo parte de algo muy nuestro? Alguien que para empezar ni siquiera es de nuestro pueblo, segundo ni lo entiende. Y es el enemigo. Y aparte es hijo del enemigo. Sí, algo bien hermoso de la película es cuando... dice ella, yo no soy de Bélgica, yo soy japonesa. Ella se siente japonesa. Ella se siente porque pues obviamente yo estoy creciendo como Chabela Vargas. Como Chabela Vargas, ¿no? Y bueno, Remedios Varo, Nora Carrington, ¿no? Tantas personas. Tina Modotti, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el mundial, que ves que Z Fidalgo, el de la América, lo van a traer y tanta gente quejándose. Pues si él quiere ser mexicano, ¿por qué nos podemos recelosos de que alguien, digo, más allá del que hay mejores futbolistas, claro está. Sí. Pero es como de, pues, porque abrirnos, y el mexicano justamente es muy así, y es lo que me gusta de nuestra cultura, que nosotros no somos envidiosos con nuestra cultura. No en balde somos de los países más visitados del mundo, siempre estamos en el top 5 junto a Francia, Italia, Estados Unidos, porque nosotros siempre hemos sido Día de Muertos, sí, vénganse. Oye, que esto, que me quiero vestir de Frida y se adjudican, está bien, nosotros nunca hemos sido, a diferencia como mencionas de otras culturas más cerradas, que se entiende de dónde viene. Ahora, cuando ve esta mujer en la casera, pues te digo, reclama y le dice abandona el trabajo y termina ella accediendo porque pues se siente atacada por ella, por la casera y termina dejando el trabajo en ese momento de la película. Y pues aquí tiene su segunda pérdida a Amelie, porque antes de eso tiene la pérdida de su abuela, quien le da el chocolate y quien le hace descubrir todos los sentidos y empieza a tener este contacto con el mundo. Y también ahí empezamos a ver que ella menciona, oye, la abuela, ¿cuándo vendrá? No es que la abuela ya se fue para siempre, ¿no? Y tiene este primer contacto con el duelo. El papá se tiene que ir, por eso cuando la lleva a este ritual tradicional hacia los muertos, el papá ya no está, le agradece por teléfono porque él se tiene que ir por 2 o 3 meses a Bélgica para pues llevar todo el tema funerario. Y está bien interesante cómo en una escena el papá empieza a llorar, ya sabes, la típica, el hombre que se lleva las manos hacia el rostro de no quererlo ver vulnerable. Y creo que es una de las partes donde precisamente el hombre se permite ser vulnerable, la pérdida de la madre y la pérdida del padre, o a veces, muchas veces la pérdida de un hijo.
Y aquí ella observa cómo el papá está roto y pregunta qué pasó y ella solamente escucha es que la abuela ya no está. Entonces es el primer contacto que tiene ya con la vida, pero de una manera distinta, ya con el dolor, ya no necesariamente con esta alegría y con este rush como lo experimenta con el chocolate. Y después tiene una segunda pérdida, Amélie, pero ya no de una persona a nivel físico, sino más bien una persona que se aleja por diferentes circunstancias, que es la cuidadora. Y ahí es donde empieza a aprender a Amélie que no se trata de, pues, de una superación en sí, sino se queda el recuerdo de esas personas. Yo tengo el recuerdo de mi abuela, yo tengo el recuerdo de mi cuidadora y eso se va a quedar acá. A partir de ahí pasamos al tercer acto, se podría decir, o la culminación del tercer acto, que el papá vuelve y los lleva a la playa ya en ausencia de la cuidadora. Y pues Amélie explorando está en un frasco y trata como de agarrar, por ejemplo, ciertas cosas en el frasco en su imaginario, y hay un barco y lo trata de agarrar con el frasco supuestamente que lo mete dentro de, pero pues en esa exploración y sentir el agua, la marea, pues se está ahogando Amélie y la terminan rescatando, pero tiene otra vez ahora un contacto también con la muerte, pero ya no desde lo ajeno, sino ya desde directamente su propia vida. Y ahí es donde regresa en una escena muy bonita, ya en el hospital, la cuidadora dice: yo nunca me voy a alejar de ti. Pero Amélie entra en esta reflexión de, aunque tú me lo digas y me lo prometas, yo sé que tú no eres eterna, y al final yo entiendo que en el mundo nada es absolutamente nuestro, ¿no? Que viene también de una cultura muy oriental, ¿no? Como el yoga, el Tao, que te habla de esto, incluso la cultura de confuciana, ¿no? Se podría decir que te habla de este desapego que debemos tener hacia las cosas, porque se habla que la idealización, las expectativas y es esa idealización, las expectativas, y hay otra tercera que se me olvida, que son como el apego, son las tres pilares del sufrimiento. Entonces aquí Amélie empieza a entender de que, pues claro, tengo que saber que nada es eterno y no importa, porque al final de cuentas está aquí en mi cabeza y está en mi corazón. Entonces este tercer acto me parece maravilloso. Y justamente aquí viene el desarrollo de otro vínculo, porque como mencionamos hace un momento, el que más desapegado, el que menos importancia le tenía a Amélie era a su hermano, ¿no? Y es que termina rescatándolo. Termina rescatándolo porque es el que se percata que el frasco estaba solo. En este frasco donde Amélie estaba tratando de capturar la memoria para llevársela a la cuidadora, ¿no? Porque le platica que ella en una ocasión, antes de que ocurriera la situación por la cual ella perdió a su familia, fue un día a esa playa con su familia, ¿no? Eso no lo recordaba. Entonces, Amélie trata de llevarle estos recuerdos para la cuidadora. Entonces, el hermano al percatarse de que ya no estaba Amélie, les avisa a sus padres y fue de esta forma como que, como la rescata, ¿no? Y es bastante simbólico porque Amélie, cuando se hace partícipe a la vida, empieza a pronunciar los nombres de toda la familia, excepto el de su hermano. Porque es el típico hermano mayor, castrocito, que pues, como somos todos con nuestros hermanos. Digo, tú que yo que somos hermanos mayores, pues sí somos. Así somos, pero precisamente somos esta figura muchas veces que protege, ¿no? Más allá a veces de la ausencia paterna o de otra figura importante. Sí, y fíjate, a mí también me remontó también una situación con mis hijos. Cuando el primer departamento donde yo me fui a vivir solo, había un barandal y estaba el barandal largo. Sin embargo, entre las rejas sí había un espacio donde cabía la cabeza, ¿no? Entonces, en una ocasión, mi hijo pequeñito se asoma por ese espacio y su hermano grande luego me dijo: papá, se está asomando. Y yo en eso volteo y lo ven, ¿para acá? ¿Qué te pasa? ¿No? Yo estaba abriendo la puerta porque aparte traía bolsas del supermercado que acabábamos de ir a hacer la despensa, ¿no? Entonces, esta situación también que tienen los hermanos de cuidar, o sea, sí molestan y le pegan todo lo que quieren a sus hermanos, pero también los cuidan, ¿no? E incluir este detalle en la película me pareció genial porque también es desarrollar este vínculo ya como completar también el círculo familiar, ¿no? Porque pues había vínculo con papá, con mamá, con la hermana, pero como que todavía no estaba con el hermano conciliado, ¿no? Conciliado y hay otra palabra, se me fue. Sí, ya con el hermano, ¿no? Y y justamente este frasco después se lo lleva a la cuidadora. Y es un plano, es una secuencia también maravillosa porque a la hora de que se abre, salen cosas, estas chispas, ¿no? Que traen a la memoria
el recuerdo de lo que esta persona vivió también tiempo atrás. Sí, y después ya cerramos el arco precisamente de esta persona que es la casera, en donde pues precisamente ya pues se concilia, ¿no? Un poquito, recuérdame por qué terminan conciliándose, se me va. Bueno, la casera que ya termina. Ay. Se me fue. Porque al final también el tema de los pescados, que ves que también ahí hay un tema de por qué son pescados necesariamente y eso representa a los hombres. Las dudas que tiene constantemente Amelie. Bueno, haciendo un paréntesis, el tema de la partitura, ¿qué te pareció a ti? Vi que era una persona japonesa en los créditos, pero me pareció muy de la escuela de Gimli. O sea, cual si fuera la partitura del viaje de Chihiro, cual si fuera la partitura del Castillo Vagabundo, que ves que normalmente son partituras hechas con el piano. Sí. Únicamente. De pronto meten algunos otros instrumentos complementarios, pero es completamente piano. Me pareció el acompañamiento súper bonito y te digo, más que a mí me recordó muchísimo a Estudios Gimli. No sé a ti qué te pareció. Sí, a mí me pareció también una conjunción entre ambos estilos, ¿no? Porque también tiene por ahí cosas muy europeas, muy francesas, pero también en conjunción con lo oriental, ¿no? Obviamente, pues la película está ambientada en Japón, ¿no? O sea, debe de tener también referencias hacia la cultura del país, pero sí me parece una fusión bastante interesante entre ambas, ¿no? El uso de la música. Es que yo no me puedo quitar de la mente desde que me platicaste esa anécdota. El uso de la música diegética, extradiegética, que hacen la evocación de los recuerdos, que también crean las atmósferas, ¿no? Ya como vimos en el español, en Siddharth, como vimos también en Hamnet, ¿no? La música, el sonido como puente también para crear esta atmósfera y hacer una atmósfera envolvente en el espectador, ¿no? A mí me gustó bastante la partitura y fíjate que desde la película anterior le puse mucha más atención. La partitura de Hamnet a mí me pareció está increíble, muy emotiva, está bastante emotiva y esta conserva este tono mezclando estas dos culturas, pero también me pareció bastante lógica y consecuente con el tema principal y bueno, más bien con nuestro protagonista que es un niño y me pareció también una música muy lógica recargada en lo infantil. Sí, es que es ternura, o sea, sí, es que la película es la palabra ternura. Es ternura y la partitura es ternura, precisamente. No recuerdo, creo que cuando tú tocas notas menores es cuando se torna romántico, dulce, bonito, es lo que llevamos como bonito, ¿no? Y cuando son notas mayores, hablamos de algo más oscuro, triste y melancólico dentro de la música. Esto la aprendí en mi ex vocalista de mi banda, que él me decía, fíjate, ¿te has notado que tú todo lo que compones o traes aquí a la banda es en mayor? Normalmente es como muy melancólico y habla también parte de ti. Dice, y al contrario, cuando nosotros tomamos notas más dulces, y me decía, trata de explorar esto otro, a pesar de que es tu estilo, métete a otro terreno. Entonces, creo que aquí está, sí, muy bonita. Y aparte la mamá está tocando el piano, también a veces ya no sabes si es realmente la partitura de la película o la mamá está tocando. Ahora también la construcción sonora, por ejemplo, de la cocina, como hablabas ahorita de Ratatouille, ¿no? Cómo tiene, cómo está picando y están haciendo los platillos típicos japoneses, la cuidadora, cómo sale humo de las ollas. A mí, reitero, me parece súper Gimli, que es algo que ha construido muy bien Hayao y el maestro Isao. Hablando hay una película de Isao que se llama Los recuerdos del porvenir, que es una chica que viene de un pueblito, pero se va a estudiar la universidad, si no mal me equivoco, y tiene que regresar al pueblito por alguna razón. Entonces ella empieza a reconstruir sus recuerdos de niña, pues desde lo que precisamente una niña, desde su primera menstruación, de pronto su primer amor, cómo empezó a explorar su cuerpo, cómo veía a la gente grande y cómo fue creciendo, pero le vienen como flashbacks. Me parece una película igual preciosa. Ves cómo Isao tiene, reitero, estos lienzos blancos y la música va igual, o sea, es como que muy tierna.
Y me parece un súper tino. Y la reconstrucción también de los campos, de cómo se escuchan los sartenes. Me recuerda también a Burning en la película surcoreana, que también cómo reconstruyen estos espacios, el departamento del protagonista, cuando la parte de la luz y cómo escuchamos el ruido de hacia afuera cuando conoce a esta chica que está ofreciendo, creo que volantes, si no me equivoco, por el estilo. También cómo escuchamos los coches, pero que son sonidos muy específicos del oriente. No sé si a ti te notaste eso de esa reconstrucción que se siente el diseño sonoro, cual si fuera Japón precisamente. Sí, y por supuesto, ahorita que mencionabas esto de la comida, o sea, la importancia de la comida en el estudio Ghibli, ¿no? Porque en todas las películas siempre se sientan a comer. Pero sin embargo, se antoja. O sea, fíjate lo bonito, ¿no? Que tú lo ves y cómo se te antoja. Sin embargo, la comida como ese acto para compartir con la familia, ¿no? Porque mientras unos están cocinando, otros están preparando la mesa y se sientan todos juntos a compartir, ¿no? Entonces creo que es lo bonito, la comida como punto de unión entre la familia. Sí, recordando cuentos de Tokio, ¿no? Sí. Que justo al final pues se queda solito el viejito, pero cómo es esta parte de que incluso ves que lo he hablado aquí constantemente del maestro Ozu, cómo acomodaba la cámara a nivel de piso, porque ellos comían en el piso. Entonces él quería que tú vieras qué es lo que había precisamente en su mesa, ¿no? Que ellos acomodaban sus fideos, acomodaban el arroz, los distintos platillos, y es algo bien entrañable. Y cómo reconstruyeron, a pesar de que son franceses, se dieron a la tarea, ¿no? Me recuerdo un poco a Coco, que mucha gente le diría, yo la verdad es que me parece una gran película. Cómo se dieron a la tarea de reconstruir a pesar de que fueron extranjeros, ¿no? Que hicieron su tarea, como tú mencionas, ¿no? Que muchas veces, como hemos hablado de otras películas aquí, que dices, híjole, le han echado 3 pesitos para que pudieran investigar un poquito más al respecto. Y aquí se ve cómo le metieron amor y cómo aman la cultura japonesa, o cómo terminaron amándola, porque se ve en la manufactura precisamente incluso también el agua, cuando están los peces, los distintos climas, porque también vemos cómo Amélie, en estos diferentes actos va descubriendo los distintos climas, desde el calor, desde la playa, cuando hay nieve por primera vez y empieza a experimentar cómo se siente la nieve, pues viene acompañado de fotografía, de sonido y de una edición, y esta voz en off que tiene Amélie, que la verdad lo engloba en lo que es esta gran película. ¿Qué más falta? Bueno, tu experiencia viendo la doblada. Pues a contrario de otras malas experiencias en la sala, la verdad es que esta película fue totalmente inmersiva. Claro, fui a una sala VIP de una cadena comercial, ¿no? Ahí sí, o sea, sí un poquito la cuestión está de, pues al ser VIP, pues los meseros, todo onda, ¿no? Pero a mí me tocó un niño que estuvo ching. Y yo decía, es que el niño no se la pasa bien en el cine tan chiquito. Sí. Ponle Minecraft ahí en su tablet, güey. O sea, no lo lleves al cine. Y la mamá estaba cagándose de la risa que el niño hablaba entre cosa y cosa, y pues ahí ese ni cómo callarlo, ¿verdad? Sí, no, y fíjate que justamente, ¿no? Esta situación de lo que a una persona le puede parecer gracioso, o sea, es demasiado egoísta porque le rompe la experiencia a alguien más, ¿no? O sea, yo también a mis hijos así súper chiquitos no los llevé hasta que los dos pudieron ya más o menos hablar y caminar y todo eso. Y sin embargo llegaba a ser también difícil, ¿no? Y ahorita tocaste un punto muy importante en cuanto a la atmósfera, también el color como uso, apoyo para crear las atmósferas, ¿no? A medida que van pasando las estaciones del año, pues vemos distintos tonos de colores, pero esto también nos habla de el mundo interior de Amélie, ¿no? O sea, al despertar a la vida, pues los colores demasiado vivos, muy, demasiado saturados, en contraste a medida de que va avanzando la experiencia, la pérdida, el duelo y todas estas, la experiencia cercana a la muerte, se vuelven más, pues no más sombríos, sino un poco más oscuros, ¿no? Apagados. Más apagados, sí. ¿no? Entonces, como esta confusión, complementación de la experiencia vital, ¿no? Y justamente también un aspecto bien importante y bastante característico de la película no hay trazos, no hay líneas negras para los dibujos, ¿no? Simplemente son las acuarelas, los colores, para que los personajes se puedan fundir en la propia experiencia, en los propios paisajes. Sí, no, te digo, la manufactura está impresionante. Yo cuando la vi, yo creí que genuinamente era una película oriental, no me imaginé que fuera una película francesa. Ahora, entrando ya a la parte final,
Me encantó a mí el final porque precisamente termina Amélie con un discurso contrario al que empieza la película, porque ella en un principio dice yo soy Dios y todos los demás yo los observo desde arriba. Y ya al final de la película dice, ya me terminé de dar cuenta que no soy Dios, soy un humano más y vengo a vivir, ¿no? Y creo que cae en cuenta que no es Dios cuando Dios es este ser que ve precisamente de arriba hacia abajo y pues no hay como un, no sé si un sufrimiento que es muy genuino del humano y ella empieza a ver la parte de la pérdida y es cuando se da cuenta de que yo también soy un humano y pues bueno, es como este despertar de pues, a lo mejor de la madurez o de que Amélie va a pasar a otra etapa, pero es curioso, ¿no? Como te lo narra una niña, pero también te sientes muy cercano aunque seas adulto. Sí. Esto te va pasando en diferentes etapas de tu vida y te sientes muchas veces como un niño de nuevo porque pues te notas vulnerable, ¿no? ¿Qué te pareció el último, bueno, la última parte de la película, el final? Porque aparte el papá ya dice, tenemos que regresar a Bélgica porque si no somos japoneses y no podemos quedarnos aquí en Japón. Y esa es la tercera pérdida, la parte geográfica que dice, me tengo que ir a Bélgica y ya no vamos a regresar a Japón. Y ahí dice, pero no importa porque yo me lo quedo en el recuerdo y eso es lo importante. Sí, voy a aprovechar el tiempo que me queda a esto mismo, que se ancle en el presente. Y es otra cosa también de madurez del anclarte al presente. Sí, sobre todo estar abierto a la experiencia, a lo que pueda transcurrir, ¿no? La película se mueve entre dos posturas, ¿no? La primera de Nishio-san, que es apertura al futuro, ¿no? O sea, no obstante, Nishio y Kashima experimentan las mismas pérdidas en la guerra, la pérdida de la familia como consecuencia de la guerra, ¿no? Sin embargo, un personaje está más abierto al futuro, a la experiencia, y otros personajes viven en la amargura, en el rencor, ¿no? Por la pérdida, ¿no? Y entonces, este final, yo lo que estaba viendo en unas entrevistas de los directores es que la novela termina diferente, ¿no? En la novela dice el personaje de Ame al final no pasa nada, ¿no? También podría parecer nihilista. Sí, medio existencialista, ¿no? Pero sin embargo, pues es que así es la vida, ¿no? Sí. No pasa nada. O sea, el famoso absurdo. Ajá, ¿no? Que queremos que siempre pasen cosas. No, pues la vida es y ya, ¿no? Depende de tu experiencia, cómo lo vivas, cómo te adaptes y todo eso, ¿no? Sin embargo, en contraposición, el final que le dieron los directores, vale la pena vivir. Sí, es muy optimista y claro que esa debería ser la actitud con la que todos debemos enfrentarnos o deberíamos enfrentarnos a cada día de nuestra vida, ¿no? Vale la pena vivir. Sí. ¿No? A pesar de los sinsabores, a pesar de los rechazos, a pesar del fracaso, la vida es solo una y vienes aquí y experimentala, ¿no? Sí, pues justamente ves que aquí haciendo un paréntesis con que tú digo, también eres fan de Camus y coincidimos en nuestra novela favorita que es El extranjero, cómo Camus y Sartre se peleaban, ¿no? Y porque planteaba precisamente desde el existencialismo, cómo Camus decía, la vida es un absurdo y cuando aceptas el absurdo es donde realmente empiezas a dejar el padecimiento y empiezas a vivir. Y el Sartre contraponía y decía, sí, güey, sí existe el absurdo, pero a partir de ese absurdo tú puedes construir, ¿no? Y es lo que da sentido a la vida. Y se contestaban toda la vida, se pelearon y es curioso porque las dos posturas están buenas. Y creo que es esto, no creo que no es una buena ni mala, sino simplemente son tesis, antítesis y al final de cuentas se trata de que tú saques tu propia síntesis al respecto. Antes de que entremos a la recomendación, ¿cuál fue el momento en el que te quebraste tú específicamente? Uy. Es que sí hay varios momentos que sí están no, fueron varios. Sí. Creo que tiene que ver más con experiencias personales. Sí. O sea, tú desde dónde hablábamos de Hamlet, ¿no? Que a ti te llegó el tema de la partida del hijo. Del hijo y a mí me llegó más desde yo como hijo, cómo me siento cuando mis papás me apoyan con el momento donde extiende la mano todo el teatro. Entonces, a ver, ¿cuál es tu parte de Amélie? El primero fue la pérdida de la abuela, ¿no? Y justamente pues esta situación, yo perdí a mi padre en diciembre, ahorita ves a la persona, mañana ya no sabes en cuánto tiempo la vas a volver, si es que la ves, ¿no? Entonces, este recuerdo súper presente de que no desaproveches el tiempo mientras tienes a tu familia, porque no sabes cuándo ya no la vas a tener, ¿no? O sea, desde ahí, vino el primer quiebre y ya después también en esta situación cuando Nishio se aleja de Amélie, ese es mi momento de la por Kashima-san. Entonces, pérdida, ¿por qué si yo quiero estar con ella? ¿Por qué
¿por qué si yo quiero estar contigo hay alguien que no lo permite, ¿no? Que no está de acuerdo, ¿no? Y pues ya más hacia el final también a mí el del hermano. La reparación del vínculo con el hermano también, ¿no? O sea, me hizo llorar. Este accidente que tiene que al final la salva Kashima-san, ¿no? O sea, que en este ya desdoblamiento, dejar el rencor, hay que proteger la vida sobre cualquier cosa, ¿no? Y ella es quien la rescata en este segundo accidente que llega a tener Amelie, ¿no? Sí, como a pesar de que es una persona que puede estar pasando por cualquier cosa, te da este mensaje positivo de sigo siendo humano ante cualquier circunstancia, ¿no? Y como ser humano es el amor hacia el prójimo. Yo... me parece curioso esta tesis que hay allá afuera en donde muchas veces ponen por encima a los animales y nada en contra. Digo, me gusta también, tengo mascota de los gatos, los perros y demás, ¿no? Pero que hacen de un lado el amor hacia el prójimo. Y a mí se me hace un tanto estúpido esa parte porque creo que para amar a los demás primero debes de amarte al prójimo y en el amar del prójimo es el amor propio también porque al final de cuentas yo humano y me veo reflejado ante los demás. Entonces creo que esta película plantea esa tesis de yo como persona, como amo a los demás. ¿Por qué recomendarías Amelie? Pues es una experiencia, ¿no? Hablábamos de Sirat, que posiblemente era la experiencia del año, la experiencia multisensorial. Yo creo que esta está arriba. Esta está muy arriba por la cuestión que es una película totalmente redonda, ¿no? Porque si bien en Sirat no veíamos una cuestión clara hacia el rumbo de la historia y esta situación, aquí la experiencia es completa, ¿no? Por eso decíamos, la animación es una técnica y es una técnica bastante efectiva para crearte este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, es una película que te va a conmover, o sea, invariablemente. Y yo por eso la recomendaría. Es una animación, si bien no pienso que sea tanto para niños, sí, no. Es una película, no, o sea, no tiene nada que ver que sea de animación. Esta película te puede llegar tan profundo como te puede llegar Hamlet, ¿no? Sí. Como te puede llegar a lo mejor también Sentimental Value, ¿no? Esa película está en esa categoría, en estas películas contundentes que te remuevan, que te crean una experiencia que te va a generar bastantes emociones, ¿no? Y pues si no te generan emociones, pues es porque eres una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese sería mi recomendación. Vela porque es una experiencia integral. Imagen, música, todo está ahí. Yo bajaría Fórmula 1 y metería a mi mejor película. Sí. No película extranjera, mejor película. O sea, compitiendo ahí con todas las demás. Pero pues bueno, sabes que siempre le hacen el feo a... Creo que ha habido muy pocas películas. Creo que nada más ha habido 2 películas animadas nominadas en la historia, que es Toy Story 3 y La Bella y la Bestia, que las metieron ahí. Blancanieves también. Blancanieves estaban, bueno, sí. Son 3 películas que fueron... Que qué lástima, ¿no? Porque pues, ¿por qué no podría estar alguna otra película? No es para niños, es una técnica, ¿no? No, mismo Pixar, digo, ya sí, Pixar ha bajado y todo lo que tú quieras, pero películas como pues como la misma Coco, ¿no? Que Coco. Algún día tenemos que hablar que Coco, porque le tiran demasiado a Coco y creo que sobre todo aquí en México. Peca de un chingo, se llena la boca de mierda y la verdad es que Coco es una cosa, pero finísima. Coco es cine. Sí, definitivamente, pero que ya mejor por este tema de cineastas mamadores o de gente mamadora, pero bueno, yo recomendaría a Amelie. Fíjate, yo creo que hay algo que sí me gusta mucho que me gustó mucho de Avatar, que ya sabes que yo odié la 3, en donde precisamente va en busca la hija en la madre naturaleza, ¿no? El final está horrible porque es la cabeza de un ser humano y es como de en serio, pero todo el camino que lleva me pareció una construcción muy bonita. Al final lo terminan no resolviendo bien James Cameron, pero aquí sí lo terminan resolviendo bien, porque aquí habla se llama Amélie y la teoría de los tubos, si no mal recuerdo el libro, que habla de que en un principio nosotros solamente somos un tubo desde que estamos en el vientre de la madre. Recibimos comida desde precisamente un tubo y después pasamos de tubo para el otro tubo, que es precisamente recibimos por la boca y solamente somos un tubo. De hecho, hay una metáfora con la aspiradora que ella dice aquí jala todo y aquí se queda almacenado, ¿no? Y te habla de la metafísica, de que dejamos de ser un tubo cuando nosotros empezamos a experimentar y a cuestionarnos todas las cosas de la vida, hablamos de la pérdida, la alegría, el dolor, la melancolía, la tristeza, el enojo precisamente, y en ese contacto es cuando nosotros empezamos a nacer y empieza este cuestionamiento y esa metafísica de la que se habla, y es bien curioso porque la metafísica no es un tema tan
tan fácil de digerir, pero esta película te lo pone ahora sí que prácticamente para que puedas tú acercarte un poquito a estas terminologías y este término hasta un poquito existencialista. Yo recomendaría por eso la película, porque te lo plasma perfectamente cómo Amélie empieza con todas estas experiencias y acompañado de la música, los colores, las mismas actuaciones, porque yo la vi subtitulada, que me parece fantástico oírla en francés. Es como tú mencionas, probablemente la experiencia del año, sí, por encima de, bueno, es que ya me gusta más Irat. Entonces yo la pondría empatada con Ciudad, por eso la recomendaría. ¿Cuál les toca la siguiente semana, Juan Carlos? La siguiente semana se me olvidó. Otra vez. Arco. Arco se lo dice. Arco. Perdónenme, muchachos. Es que para la próxima voy a traer un papelito y aquí me lo voy a poner. Nos toca Arco, francesa también, producida por Natalie Portman, protagonizada por Natalie Portman. Creo que son las dos grandes películas nominadas, a excepción de las que sabemos que probablemente van a ganar, que son Zootopia o esta película surcoreana relacionada con el K-pop. Entonces, pues bueno, ya nos tocará la siguiente semana. Esto fue solo. Gracias. Bye.